Bien, vamos al capítulo 23. Recordemos, estamos en el Génesis, capítulo 23. Recordemos que se nos había hablado, el último fue lo del sacrificio de Isaac. Leemos versículos 1 al 3. Sara vivió 127 años. Murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en el país de Canaán. Y Abraham hizo duelo por Sara y la lloró. Luego se levantó Abraham de delante de la muerta y habló a los hijos de Het en estos términos. Tenemos, por lo tanto, el momento de la muerte de Sara. Fijémonos que en lo que ahora vamos a leer, vemos lo que eran las costumbres de aquel momento, de aquella época. Justamente hallazgos arqueológicos, escritos de aquella época, confirman que esto era lo que normalmente se hacía. Entonces aquí tenemos que tras la muerte de Sara, pues se hace el duelo. Esto legalmente había que hacerlo, por decirlo así. Y el duelo pues consistía pues en llorar a gritos, se rasgaban las vestiduras, se ayunaba, se vestían de saco, etc. Y una vez hecho el duelo es cuando llega el momento de tener que enterrar a la difunta. Ha muerto Sara, pues la quiere enterrar. Pero pensemos que Abraham no tiene absolutamente ninguna propiedad en la tierra prometida, en Israel, por lo tanto no tiene dónde sepultar a Sara. Entonces aquí ahora él quiere contar con un sepulcro en propiedad. Ya veremos que le ofrecen que la pueda enterrar en cualquier sitio, pero él quiere tener uno en propiedad. Por lo tanto le habla a los hijos de Het, es decir, a los getitas, o los hititas, que tal algunos llaman, ¿no? Y veamos todo este trato hasta llegar al acuerdo y de la compra-venta. Versículos del 4 al 6. Yo soy un simple forastero que reside entre vosotros. Dadme una propiedad sepulcral entre vosotros para retirar y sepultar a mi muerta. Respondieron los hijos de Het a Abraham, diciéndole: A ver si nos entendemos, Señor. Tú eres un príncipe divino entre nosotros. En el mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que entierres a tu muerta. O sea, Abraham quiere, como vemos, que una propiedad para poder enterrar a su esposa, ¿no? A Sara. Pero los hititas le dicen que están dispuestos a cederle para que pueda enterrar a Sara en donde quiera él, en cualquier sepulcro que él quiera, pero en principio no es necesario que lo sea en propiedad. Pero Abraham, como veremos, insiste en que él quiere tener un lugar, un sepulcro familiar en propiedad. Continuemos, porque esto no tiene mayor, del 7 al 9. Levantóse Abraham e hizo una reverencia a los paisanos, a los hijos de Het, y les habló en estos términos: Si estáis de acuerdo con que yo retire y sepulte a mi muerta, escuchadme e interceded por mí ante Efrón, hijo de Sohar, para que me dé la cueva de la Macpelá, que es suya y que está al borde de su finca, que me la dé por lo que valga en propiedad sepulcral entre vosotros. O sea, aquí vemos que ya Abraham quiere que concretamente un habitante de esto de los hititas, Efrón, le venda pues una cueva donde que le serviría de sepulcro para poderlo tener en propiedad. Y le piden a los hititas que intercedan a favor de él ante Efrón. Fijémonos que todo esto se celebra, digamos, todo este contrato se realiza en la puerta de la ciudad, o sea, las puertas amuralladas, o sea, ciudades amuralladas, y en la puerta pues era por donde la gente entraba y salía. Por lo tanto, entonces generalmente se hacían este tipo de contratos. No olvidemos que entonces no había pues la facilidad que tenemos nosotros de hacer un escrito, que eso queda sellado y firmado, etc. No, es otro sistema. Y lo importante es que haya testigos. Por lo tanto, allí, por donde entran y salen, habrá muchas personas que puedan ser testigos. Y por esto pide a los habitantes de aquel pueblo, a los hititas, que intercedan por él y le ayude a conseguir de Efrón que le venda
aquella propiedad. Continuemos, del 10 al 20. Efrón estaba sentado entre los hijos de Het. Respondió pues Efrón elitita a Abraham a oídas de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo: No, Señor, escúchame, te doy la finca y te doy también la cueva que hay en ella. A la vista de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta ahí a tu muerta. Abraham hizo una reverencia a los paisanos. Y se dirigió a Efrón, a oídas de los paisanos, diciendo: A ver si nos entendemos, te doy el precio de la finca, acéptamelo y enterraré allí a mi muerta. Respondió Efrón a Abraham: Señor mío, escúchame, 400 siclos de plata por un terreno, ¿qué nos suponen a ti y a mí? Sepulta allí a tu muerta. Bien, pues entonces vemos que hay todo un diálogo, ¿no?, para conseguir la venta de ese terreno. Y en principio Efrón está dispuesto a cederle la cueva para que entierra. Pero Abraham insiste, lo quiere en propiedad. Y por lo consiguiente le pide que le diga un precio, porque él le dará el dinero correspondiente a lo que él le pida. Bueno, pues venga, sí, continuemos hasta el final del capítulo, hasta el 20. Abraham accedió y pesó a Efrón la plata que éste había pedido a oídas de los ojos de Het, 400 ciclos de plata corriente de mercader. Así fue como la finca de Efrón, que está en Macpelá, frente a Mambré, la finca y la cueva que hay en ella, y todos los árboles que rodean la finca por todos sus lindes, todo ello vino a ser propiedad de Abraham, a la vista de los hijos de Het, y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después Abraham sepultó a su mujer Sara en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, Hebrón, en Canaán. Así aquel campo y la cueva que hay en él llegaron a ser de Abraham como propiedad sepulcral recibida de los hijos de Het. Vale, o sea, tenemos pues la primera propiedad que tiene Abraham en la tierra prometida. Si nos fijamos, Efrón le dijo 400 siclos de plata, pero observemos que estos siclos de plata no eran monedas, porque si se han fijado, lo pesa. Por lo tanto, estas eran tipo de lingotes del metal que en cada país, y según qué circunstancia, pesaba diferente. Por lo tanto, se pesa porque son 400 ciclos, ¿no?, en este caso. Con esto ya oficialmente, si nos hemos fijado en los versículos 17 y 18, describe cómo es aquella propiedad. Lo que se hace también ahora, ¿no?, cuando se hace una escritura, se describe, pues aquí se nos dice que Efrón le vende no solamente la cueva, sino también el terreno colindante a la cueva con los árboles que tenía. Tanto se describe cómo era aquella propiedad que Efrón vende a Abraham. Estamos en Hebrón, pero esto es tan importante para los israelitas, esta ciudad de Hebrón, donde está el sepulcro de Sara y donde después sepultarán también a Abraham. Ahora, en el capítulo siguiente, en el capítulo 24, se nos va a hablar del casamiento de Isaac. Fijémonos que se nos ha hablado de Ismael, que se había casado con mujeres egipcias, con lo cual pues se apartó. La descendencia de Ismael se fue apartando de la espiritualidad de Abraham, se fue haciendo un pueblo idólatra. Abraham tiene mucho interés en que su hijo Isaac forme un matrimonio creyente, es decir, quiere asegurar que la promesa de Abraham, que Dios había hecho a Abraham, se pueda prolongar en su hijo, porque esto es lo que Dios le había prometido. Y para ello era necesario pues que la esposa también sea creyente. Desde este punto de vista es que tenemos que entender lo que ahora vamos a leer. Tengamos en cuenta además que Abraham ya era muy mayor. Vale, pues leamos los versículos 1 al 4. Abraham era ya un viejo entrado en años, y Yahvé había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al siervo más viejo de su casa y mayordomo de todas sus cosas: Ea, pon tu mano debajo de mi muslo,
que voy a juramentarte por Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra y a mi patria a tomar mujer para mi hijo Isaac. Se fíjense que se trata de un juramento muy solemne que Abraham exige a su criado. Aquí no se dice el nombre, pero seguramente sería Eliezer, ¿eh? Recordemos que Eliezer era el que en principio iba a heredar a Abraham, puesto que no tenía hijos, y ella se quejó a Dios diciéndole: ¿pero qué me vas a dar si no tengo hijos? Y Eliezer será mi heredero, ¿se acuerdan? Pues ahora este, que es un criado, digamos, de toda confianza de Abraham, le pide que le jure que va a hacer lo que él le diga, que va a ir a la tierra de sus padres, de sus padres, de sus hermanos, y de entre ellos va a escoger una mujer creyente. Y para ellos, no sé si se han fijado que tenemos una costumbre, se nos habla aquí de una costumbre que a nosotros nos puede resultar un poco extraña, ¿no? Le dice: pon, te ruego, tu mano bajo mi muslo. En el fondo, fijemos que aquí es un eufemismo para indicar los órganos genitales, porque se trata de los órganos que transmiten la vida, y la vida es sagrada. Por lo tanto, se trata de un juramento. Nosotros ahora juramos poniendo las manos sobre la Biblia, ¿no? Pues a él se le pedía, como ese juramento solemne, que pusiera la mano bajo su muslo, con este significado. Y por lo tanto es un juramento que hace ante Dios. Fijémonos que se dice que es el Dios creador del universo. Por lo tanto es un juramento que hace ante Dios, el autor de la vida, de que irá a buscar para su hijo una mujer de sus antepasados, ¿no? En la casa de sus padres. Ahora, vemos que Eliezer es un hombre prudente, es un hombre que reflexiona, y además es un hombre de fe. Lo vamos a ver enseguida. Por esto se ha fiado de él, y es a él que se lo dice. Porque claro, Eliezer piensa que se puede encontrar con que no quiera venir la mujer. Continuemos, versículos 5 al 9. Díjole el siervo: tal vez no quiera la mujer seguirme a este país. ¿Debo en tal caso volver a llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Díjole Abraham: guárdate de llevar allá a mi hijo. Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que me tomó de mi casa paterna y de mi patria, y que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tomarás allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quisiera seguirte, no responderás a este juramento que te tomo. En todo caso, no lleves allá a mi hijo. El siervo puso su mano debajo del muslo de su señor Abraham y le prestó juramento según lo hablado. Claro, porque podría ocurrir, piensa Eliezer, pues que la mujer no quiera venir. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Debe llevar a su hijo, debe llevar a Isaac allá. Fijémonos la fe de Abraham. Dios le ha prometido darle en propiedad aquella tierra. Dios le ha pedido que salga de su tierra y venga aquí. Por lo tanto, es Dios quien te dará, quien mostrará y quien facilitará que se pueda realizar este matrimonio. Es decir, fijémonos que si es Dios el que quiere que la descendencia de Abraham mantenga la fe en Yahvé, Dios tiene que proporcionar la mujer necesaria para que efectivamente los hijos sigan siendo igualmente creyentes. O sea, observemos lo importante que es, digamos, antes de tomar, de hacer un matrimonio, prepararse y pensar en los hijos y asegurar la fe de estos hijos. Y esto es lo que en este momento tiene claro Abraham. Él quiere asegurar la descendencia de Isaac, que sean creyentes, y para eso es importante que la mujer lo sea. A veces cuando se hacen matrimonios, se celebran matrimonios sin tener en cuenta esto, ¿cuántos problemas vienen después?
Qué difícil es, si ambos no están de acuerdo, no tienen la misma fe, transmitir esa fe a los hijos. Por consiguiente, Abraham quiere lo que depende de él, que las cosas se realicen para facilitar esa promesa. No olvidemos que han hecho alianza Dios con Abraham y Abraham con Dios. Por su parte, Abraham se ha comprometido a la fidelidad. Bien, veamos pues cómo realiza Eliezer este encargo. Versículos 10 al 14. Tomó el siervo 10 camellos de los de su señor y de las cosas mejores de su señor, y se puso en marcha hacia Aram Naharayim, hacia la ciudad de Nahor. Hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo, al atardecer, a hora de salir las aguadoras, y dijo: Yahvé, Dios de mi señor Abraham, dame suerte hoy y haz favor a mi señor Abraham. Voy a quedarme parado junto a la fuente mientras las hijas de los ciudadanos salen a sacar agua. Ahora bien, la muchacha a quien yo diga: inclina por favor tu cántaro para que yo beba, y ella responda: bebe y también voy a abrevar tus camellos, esa sea la que tienes designada para tu siervo Isaac, y por ello conoceré que haces favor a mi señor. Fijémonos la fe de Eliezer. En primer lugar, aquí tenemos que Eliezer coge 10 camellos. Lógicamente carga estos camellos con regalos porque tiene que dar la dote. Y vemos que es una dote muy generosa, porque son 10 camellos. Lógicamente con los consiguientes otros, siervos que van acompañando a Eliezer. Pero observemos la actitud de Eliezer, hombre de fe. Él está convencido de que la empresa que él lleva ha de escoger la esposa para Isaac es algo que depende de Dios. Y por lo tanto, con toda fe, se pone junto al atardecer, cuando ha llegado, se pone junto al pozo, donde pues las chicas del pueblo saldrían a buscar el agua. Entonces no había agua en las casas. Y hace a Dios esta oración. Quiere que sea Dios quien le muestre cuál es la esposa que él ha escogido para Isaac. Y le dice esto, ¿no? Que él se va a quedar allí y la joven que salga a buscar agua y él le diga que le dé agua para beber. Eso era muy normal, que una chica le dé agua para beber. Pensemos que se trata de un viaje a pie y por lo tanto están cansados todo el día caminando y lo normal es que tenga sed. Entonces, que se ofrezca a darle agua a él no era ninguna cosa extraordinaria. Pero le dice que esta chica de suyo, sin que él se lo pida, se ofrezca a que también va a dar agua a los camellos. Eso ya no era tan normal, porque un camello bebe mucha agua, y eran 10 camellos. Por lo tanto, él hace esta oración y espera que vengan las jóvenes a buscar el agua. Y efectivamente, fijémonos que ante una fe como la de Eliezer y como la de Abraham, que le ha dicho que Dios enviará a su ángel y hará que encuentre y que las cosas se le solucionen, se le faciliten, él tiene total fe en Dios y Dios no le defrauda, como no defrauda siempre que acudimos a Dios con una fe semejante. ¿Cuántas veces en el Evangelio encontramos aquella frase de Jesús? Tu fe te ha salvado. Pues la fe de Eliezer hará que efectivamente Dios le muestre de una manera evidente quién es la esposa que Dios ha escogido para Isaac. Podemos continuar desde el versículo 15 al 27. Apenas había acabado de hablar cuando he aquí que salía Rebeca, hija de Betuel, el hijo de Milcá, la mujer de Nahor, hermano de Abraham, con su cántaro al hombro. La joven era de muy buen ver, virgen, que no había conocido varón. Bajó a la fuente, llenó su cántaro y subió. El siervo corrió a su encuentro y dijo: «Dame un poco de agua de tu cántaro». «Bebe, señor», dijo ella, y bajando enseguida el cántaro sobre su brazo, le dio de beber. Y en acabando de darle, dijo: «También para tus camellos voy a sacar hasta que se hayan saciado». Y apresuradamente vació su cántaro en el abrevadero y, corriendo otra vez al pozo, sacó agua para todos los camellos.
El hombre la contemplaba callado para saber si Yahvé había dado éxito o no a su misión. En cuanto los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un anillo de oro de medio siclo de peso que colocó en la nariz de la joven y un par de brazaletes de 10 siclos de oro en sus brazos. Y dijo: ¿De quién eres hija? Dime, ¿hay en casa de tu padre sitio para hacer noche? Ella dijo: soy hija de Betuel, el hijo que Milcá dio a Nahor. Y agregó: también tenemos paja y forraje en abundancia y sitio para pasar la noche. Entonces se postró el hombre y adoró a Yahvé. Y le adoró diciendo: bendito sea Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que no ha retirado su favor y su lealtad para con mi señor. Yahvé me ha traído a parar a casa del hermano de mi señor. Tenemos, por lo tanto, que efectivamente llega Rebeca. ¿Quién es Rebeca? Fijémonos que no hemos leído aquí, nos lo explica, pero si quieren podemos ir al capítulo 22 y fijémonos los versículos 20 al 24. Después de estas cosas se anunció a Abraham: también Milcá ha dado hijos a tu hermano Nahor, Uz, su primogénito, Buz, hermano del anterior, y Kemel, padre de Aram, Keser, Yazó, Pildas, Didlaf y Betuel. Betuel engendró a Rebeca. Estos 8 le dio Milcá a Nahor, hermano de Abraham. Su concubina, llamada Reumá, también dio a luz a Tebach, Gahar, Tajas y Maacá. Es decir, fijémonos que nos ha dicho en el capítulo 22 que a Abraham le llegó la noticia de que su hermano, Nahor, también había tenido 8 hijos y uno de ellos era Betuel. Rebeca es hija de Betuel. Por lo tanto, recordemos que Abraham eran 3 hermanos, el padre de Lot, Harán, murió, pero quedaban Nahor y Abraham. El mayor era Abraham. Por lo tanto, tenemos que Rebeca es nieta de Nahor, el hermano de Abraham, que era menor que Abraham, pero claro, Abraham era muy mayor cuando ha nacido Isaac. Y es esta chica la que llega con su cántaro a sacar agua cuando Eliezer ha hecho esta oración pidiendo que Dios muestre. Y esta es la señal mediante la cual él sabrá que es esa la que Dios ha escogido como esposa de Isaac. Si se fijan, y luego lo iremos viendo, no se habla de Betuel, se hablará del hermano de Rebeca, de Labán, lo cual hace pensar que Betuel había muerto. Entonces, quien gestionará la cuestión del matrimonio, veremos que no será Betuel, sino que será Labán, que era el responsable en la familia, en aquel momento habiendo muerto el padre. Bueno, pues entonces hemos visto la generosidad. Fijémonos 2 cosas en Raquel: su generosidad, pero al mismo tiempo su prontitud. Es decir, una persona enérgica, una persona decidida, y cuando Eliezer le ha pedido agua, con prontitud baja el cántaro y le da de beber, y enseguida, igualmente con prontitud, y se nos dice con rapidez, baja una y otra vez a buscar agua, es vaciar en los cántaros, en los abrevaderos, para que puedan beber los camellos. Y es normal que el pobre Eliezer estuviera perplejo, y claro, todavía no sabía quién era esta persona, y él había prometido que fuera una pariente de Abraham. Por esto, en el momento que ha terminado de dar de beber a los camellos, pregunta: ¿tú quién eres? Pero fijémonos que como que él en el fondo, viendo que Dios le ha mostrado esas señales que él pidió, lo primero que hace es darle unas joyas, y además valiosas, ¿no?, de oro. Y le pregunta si no hay sitio en su casa para poder pasar la noche. No olvidemos que entonces no había hoteles ni cosas que se le parecieran. Y ella, con generosidad y con prontitud, dice: sí, sí, en mi casa hay paja para todos tus camellos y hay sitio donde pasar la noche.
Lógicamente esto significaba que era una casa grande, porque iban los camellos, iban pues todos los criados, no solamente Eliezer. Pero ahora era cuestión de saber si la familia y la chica estaba dispuesta a venirse con él hasta donde estaba Abraham e Isaac. Continuemos pues los versículos, y un detalle también muy interesante. Observen que en el momento que Eliezer se ha dado cuenta, por lo que le ha dicho Raquel, de que efectivamente es de la familia de Abraham, ¿qué es lo primero que hace Eliezer? Dar gracias a Dios. Fijémonos que esto a veces se nos olvida. Solemos ser muy hábiles para pedir. Pedir. Está muy bien, Dios quiere que pidamos. Jesús nos lo ha dicho, pedid y recibiréis. Pero hay que dar gracias. San Pablo nos dirá, dad gracias a Dios por todo. Y aquí lo vemos en Eliezer, un hombre de fe. Es decir, observemos que él está convencido de que es Dios quien está actuando. Por lo tanto, le da gracias. Versículos 28 al 32. La joven corrió a anunciar a casa de su madre todas estas cosas. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán. Este corrió donde el hombre, afuera, a la fuente. En efecto, en cuanto vio el anillo y los brazaletes en los brazos de su hermana, y oyó decir a su hermana Rebeca, «Así me ha hablado aquel hombre», se llegó a donde él, le encontró todavía junto a los camellos, cerca de la fuente, y le dijo, «Ven, bendito de Yahvé, ¿por qué te quedas parado fuera, si yo he desocupado la casa y he hecho sitio a los camellos?» El hombre entró en la casa y Labán desaparejó a los camellos, les dio paja y forraje, y al hombre y a sus acompañantes agua para lavarse los pies. Yo no sé si han fijado en un detalle que nos dice el texto. Se nos dice que Labán, el hermano de Rebeca, corre a buscar a este hombre, pero corre y previamente nos dice que ha visto algo. Ha visto las joyas que este hombre ha dado a su hermana. Fijémonos que ya se nos empieza a insinuar la actitud de Labán, que lo vamos a ver luego más adelante, cuando estudiemos a Jacob. Se ve que es un hombre avaro, un hombre que le interesa muchísimo el dinero, le interesa muchísimo las riquezas. Y es eso lo que le ha movido a correr a buscar a Eliezer. Y efectivamente le dice, venid benditos de Yahvé, los lleva a casa, les acoge, les da paja a los camellos, agua para que se laven los pies. Pero lo que quizás es interesante que nos fijemos es que esa generosidad de Labán no es gratuita, es interesada. Y vemos que es de la misma familia, Labán y Rebeca, y en este aspecto será lo que le va a perder, lo que le va a hacer causar mucho sufrimiento a los demás, ese afán por las riquezas, que aquí solamente se nos insinúa, más adelante lo veremos con más claridad. Continuemos versículos 33 al 52. Después le sirvió de comer, pero el otro dijo, «No comeré hasta no haber dicho lo que tengo que decir». A lo que respondió Labán, «Habla». «Yo soy», dijo, «siervo de Abraham. Yahvé ha bendecido con largueza a mi señor, que se ha hecho rico, pues le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y esclavas, camellos y asnos. Y Sara, la mujer de mi señor, envejecida ya, dio a luz un hijo a mi señor, que le ha cedido cuanto posee. En cuanto a mí, mi señor me ha tomado juramento, diciendo, no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, en cuyo país resido. Como no vayas a casa de mi padre,
y a mi parentela a tomar mujer para mi hijo? Yo dije a mi señor, ¿y si acaso no me sigue la mujer? Y él me dijo, Yahvé, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y dará éxito a tu viaje, y así tomarás mujer para mi hijo de la parentela y de la casa de mi padre. Entonces quedarás libre de mi maldición cuando llegues a mi parentela, y si no te la dieren, también quedarás libre de mi maldición. Bueno, vamos a quedarnos aquí y luego continuemos leyendo. Hemos leído hasta el 41. Es decir, fijémonos que lo primero, cuando es normal que Labán, y se nos ha hablado que fue a la casa de la madre de Raquel, es decir, un detalle más de que el padre ya no vivía, lógicamente le ha preparado la comida. Pero fijémonos la firmeza de Eleazar y cómo él tiene prisa por solucionar el encargo que trae. Y antes de comer, quiere solucionar si querrán que Rebeca sea la esposa de Isaac. Y entonces, ¿qué hace? Pues le explica el compromiso que él tiene, que él ha jurado solemnemente a su amo Abraham que buscará una esposa de la parentela, para ser una chica de su parentela para que sea la esposa de Isaac. Y por consiguiente quiere saber si están de acuerdo o no. Él explica pues la manera como fue un juramento que hizo y que por lo tanto está obligado a cumplirlo. Podemos continuar desde el versículo 42. Le va a explicar cómo Dios le ha manifestado a él que la mujer esta que él viene a buscar es precisamente Rebeca. Vuelvo a repetir lo que ocurrió junto a la fuente. Podemos leerlo, ¿no? Desde el 42 hasta el 52. Pues bien, llego hoy a la fuente y me digo, Yahvé, Dios de mi señor Abraham, si en efecto das éxito a este mi viaje, aquí me quedo parado junto a la fuente. La doncella que salga a sacar agua y yo le diga, dame de beber un poco de agua de tu cántaro, y ella me responda, bebe tú, y yo voy a sacar también para tus camellos. Esa será la mujer que Yahvé tiene destinada para el hijo de mi señor. Apenas había acabado de hablar conmigo mismo, cuando he aquí que Rebeca salía con su cántaro al hombro, bajó a la fuente y sacó agua. Y yo le dije, Ea, dame de beber. Y enseguida bajó su cántaro del hombro y dijo, bebe y también voy a brevar tus camellos. Bebí pues, y ella brevó también los camellos. Yo le pregunté, ¿de quién eres hija? Me respondió, soy hija de Betuel, el hijo que Milcá dio a Nahor. Entonces puse el anillo en su nariz y los brazaletes en sus brazos. Y postrándome, adoré a Yahvé y bendije a Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que me había puesto en el buen camino para tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, decidme si estáis dispuestos a usar de favor y lealtad para con mi señor, y si no, decídmelo también, para que yo tire por la derecha o la izquierda. Respondieron Labán y Betuel, de Yahvé ha salido este asunto, nosotros no podemos decirte está mal o está bien. Ahí tienes delante a Rebeca, tómala y vete, y sea ella mujer del hijo de tu señor, como ha dicho Yahvé. Cuando el siervo de Abraham oyó lo que decían, adoró a Yahvé en tierra. Respondieron Labán y Betuel, de Yahvé ha salido este asunto, nosotros no podemos decirte está mal o está bien. Ahí tienes delante a Rebeca, tómala y vete, y sea ella mujer del hijo de tu señor, como ha dicho Yahvé. Cuando el siervo de Abraham oyó lo que decían, adoró a Yahvé en tierra. O sea, como vemos, le relata todo lo que ya anteriormente nos habían dicho, ¿no? Pero es interesante cómo Eliezer les hace ver que no es él el que ha escogido, que es Dios. Es Dios el que le ha mostrado y que por lo tanto
ahora ellos tienen que decidir si aceptan el proyecto de Dios o no. Es decir, aquí se ve muy claro, y lo ven ellos también, que se trata de un matrimonio querido por Dios. Y por lo tanto, la respuesta es, nosotros no podemos decir ni sí ni no. Si es Dios el que lo ha escogido, pues lo aceptan. La reacción pues de Eliezer nuevamente, dar gracias a Dios. Y fijémonos que dice que se arrodilló, se postró. Es un gesto de profunda fe y de profunda humildad, de dar gracias. Realmente, es decir, hay una conciencia clara de que es Dios el que está actuando, y por consiguiente el darle gracias. A continuación, pues lógicamente le dará la dote, etc. Podemos continuar desde el 53 hasta el 61. Acto seguido sacó el siervo objetos de plata y oro y vestidos y se los dio a Rebeca. También hizo regalos a su hermano y a su madre. Luego comieron y bebieron él y los hombres que le acompañaban y pasaron la noche. Por la mañana se levantaron y él dijo: «Permitidme que me marche donde mi señor». El hermano y la madre de Rebeca dijeron: «Que se quede la chica con nosotros unos días, por ejemplo 10, y luego se irá». Mas él les dijo: «No me demoréis, puesto que ya había dado éxito a mi viaje, dejadme salir para que vaya con mi señor». Ellos dijeron: «Llamemos a la joven y preguntémosle su opinión». Llamaron pues a Rebeca y le dijeron: «¿Qué? ¿Te vas con este hombre?». «Me voy», contestó ella. Entonces despidieron a su hermana Rebeca con su nodriza y al siervo de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le decían: «Oh hermana nuestra, que llegues a convertirte en millares de miriadas y conquiste tu descendencia a la puerta de sus enemigos». Levantóse Rebeca con sus doncellas y montadas en los camellos siguieron al hombre. El siervo tomó a Rebeca y se fue. Aquí tenemos, por lo tanto, que si nos hemos fijado, que habla, por una parte, de los regalos que hace a Rebeca, era la dote, esto digamos era legal, pero luego también hace regalos, y esos son regalos, a la madre, fijémonos que no se habla del padre, a la madre y al hermano. Repito, esto indica que el padre ya había muerto. Pero tenemos la reacción de Eliezer. Tiene prisa por volver. Abraham ya es mayor. Tiene prisa por darle la alegría de que efectivamente Dios ha bendecido su camino. Y por lo tanto al día siguiente decide que quiere ya volver, quiere marcharse. Se entiende que la madre y el hermano pues le dijera: «Hombre, espérate un poco, ¿no? Que esto de dicho y hecho, ¿no? Por lo menos 10 días, dice, que la chica esté aquí, en fin, celebrarlo seguramente». Pero fijemos cómo en la fe del criado: si creéis que realmente es de Dios, dejadme ir. Y aquí nos encontramos con que prefieren que decida Rebeca. Y nos tenemos una vez más que se refleja el carácter de Rebeca. Rebeca ha visto que eso es voluntad de Dios. Y por lo tanto, si le proponen: ¿quieres marcharte ya?, ella dice sí. Y en vista de lo cual, pues efectivamente la despide, la bendicen. Vemos que tanto la madre como Labán bendice a Rebeca. No olvidemos que lo más seguro es que no se vean más, sería lo normal. Las distancias y la poca comunicación que había, pues era un despedirse pues para siempre. Y junto con Rebeca van también su nodriza y se nos dice también de unas doncellas. O sea, Rebeca no va sola, va acompañada. Y lógicamente se montan en los camellos, que ya están vacíos, y vuelven hacia el encuentro con Isaac y con Abraham. Y en los versículos siguientes nos veremos una nueva costumbre de la época. Podemos seguir desde el versículo 62. Entretanto, Isaac había venido del pozo de Lahai-Roi, pues habitaba en el país del Negev. Una tarde había salido Isaac de paseo por el campo, cuando he aquí que al alzar la vista vio que venían unos camellos. Rebeca a su vez alzó sus ojos y viendo a Isaac se apeó del camello y dijo al siervo: «¿Quién es aquel hombre que camina por el campo a nuestro encuentro?». Dijo el siervo: «Es mi señor».
Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho, e Isaac introdujo a Rebeca en la tienda, tomó a Rebeca, que pasó a ser su mujer, y él la amó. Así se consoló Isaac por la pérdida de su madre. Bueno, como vemos, aquí se refleja el carácter de Isaac. Es un hombre dada a la reflexión, un hombre, digamos, un poco muy sensible, tal vez un poco sentimental, y había salido al campo a pasear y a pensar. Está triste por la muerte de su madre. Y por otra parte se nos habla de la reacción de Rebeca. Ya se acercan, ve que Isaac se acerca hacia el encuentro, va hacia el encuentro de ellos, que van en sus camellos, y Rebeca, nuevamente le vemos su prontitud, se baja del camello y va a preguntar quién es ese. Cuando sabe que es Isaac, este gesto de cubrirse la cara. Porque según la costumbre, según las normas de entonces, el esposo no podía ver a la esposa hasta después de la boda, después de la noche de bodas. Entonces, Rebeca se cubre la cara. Tenemos entonces que, de hecho, Isaac pues amó a Rebeca, la llevó de alguna manera, le consoló de la muerte de su madre, ocupó de alguna forma el lugar, el vacío afectivo, sentimental que había dejado su madre. Y tenemos, por lo tanto, fijémonos que aquí un matrimonio según la voluntad de Dios. No podían dudar ninguno de los dos de que realmente Rebeca era la esposa escogida por Dios y Isaac era el esposo escogido por Dios para Rebeca. Bien, ahora en los versículos que sigue se nos va a hablar de la muerte de Abraham. Pero es interesante que nos fijemos en un detalle. Fijemos que en el versículo 40, cuando Eliezer le hablaba de su amo, de Abraham, dice: Yahvé, ante quien yo camino, le dijo Abraham a Eliezer, mandará conmigo su ángel. Es decir, se nos describe a Abraham como alguien que camina en la presencia de Dios. Yahvé, ante quien yo camino. Aquí podríamos tener como una definición de lo que es la santidad. Un caminar en la presencia de Dios. Caminar consciente de que Dios está. Que Dios me ama, que Dios me acompaña y que Dios me ve. Y por tanto se complace en mí. Esta es la vida de Abraham, que tendrá sus fallos, como hemos visto, pero es un hombre de Dios. De hecho, más o menos con unas palabras semejantes o parecidas, nos encontraremos que se nos hablará de otros grandes personajes del Antiguo Testamento. Y es lo propio de cualquier personaje también del Nuevo Testamento y de nuestra vida cristiana. Todos los santos son personas que han caminado en la presencia de Dios. Bien, en el capítulo 25 vamos a leer solo los versículos que se refieren a la muerte de Abraham, los versículos 7 al 11. Estos fueron los días de vida de Abraham, 175 años. Expiró pues Abraham y murió en buena ancianidad, viejo y lleno de días, y fue a juntarse con su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael le sepultaron en la cueva de la Macpelá, al borde de la finca de Hebrón, hijo de Sohar, elitita, enfrente de Mamre. En la finca que Abraham había comprado a los hijos de Het, allí fue sepultado Abraham con su mujer Sara. Después de la muerte de Abraham, bendijo Dios a su hijo Isaac. Isaac se estableció en las inmediaciones del pozo de Lahai Roi. O sea, tenemos que Abraham muere y es sepultado, llevado por sus dos hijos, Ismael e Isaac, y los sepultan en el mismo lugar donde se había enterrado anteriormente a Sara. Y se nos dice pues que Dios bendice también a Isaac. Es decir, la promesa que Dios había hecho a Abraham se va a prolongar en el caso de Isaac, y de Isaac serán a los hijos igualmente de Isaac.
en concreto a Jacob. Esto ya lo haremos, Dios mediante, otro día. Pero fijemos que aquí, a lo largo de todo lo que hemos ido viendo de la historia de Abraham, sobresale la imagen de Dios el fiel, el que promete y cumple, el que no falla. Los hombres fallan, vemos Abraham ha tenido sus fallos, pero Dios es el fiel. Dios ha bendecido a Abraham, ha cumplido su promesa y ahora bendice igualmente a Isaac. Bien, nos vamos a quedar aquí y Dios mediante el próximo día continuaremos con la familia de Isaac y Rebeca.